de prédica y un poco de la necesidad que tenemos como Iglesia Bautista Maranata de organizarnos como tal. En la Biblia hay muchas enseñanzas de cómo se organiza una iglesia local. Nosotros, hermanos, necesitamos tener por escrito en algo que se llama estatutos, o que se puede llamar la constitución de nuestra iglesia. ¿Cuál es nuestra declaración de fe? Es decir, cuáles son los principios doctrinales que nosotros creemos y vamos a defender como Iglesia Bautista Maranata. Y se necesita otra sección en esos estatutos, que se diga cómo la iglesia se va a manejar en forma interna. Por ejemplo, en cuanto a las autoridades, al pastor, al diácono, cada cuánto se eligen, si cada año, si cada 2 años, cuál va a ser el sistema de elección, cómo vamos a practicar la cena del Señor, cómo vamos a practicar el bautismo, la administración de la iglesia, la tesorería, cómo se elige un tesorero, cómo se elige al director de alabanza, cómo se elige a la maestra de escuela dominical, cuáles son los requisitos, en fin, todo eso debe quedar en algo asentado como escrito que se llama los estatutos o parte de una constitución. Nosotros somos una comunión de hermanos, pero bíblicamente necesitamos estar organizados para ser considerados una iglesia local. Por ahora tenemos todo, solamente nos falta eso que va a llevar un tiempo. Yo le dije a los hermanos, si nos ponemos a trabajar a partir del mes de enero, nos va a llevar como mínimo 3 meses, estudiar todo eso, asentarlo en papel, tomar las decisiones y empezar a funcionar como iglesia. Cuando nosotros funcionamos como iglesia, en primer lugar empezamos a obedecer al Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos, un lugar donde echar raíces, un lugar donde ser edificados, un lugar donde ser animados, un lugar donde ser desafiados, un lugar donde ser enviados para predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia local es la forma en que Dios ha elegido para manifestar su palabra al mundo. No es cualquier persona como se ha hecho en los últimos años que impusieron la palabra célula. La Biblia nunca habla de células, la Biblia habla de iglesia local. Y lo que está fuera de eso está fuera de la Biblia. Y hay grupos de cristianos aislados por allí que no sabemos ni quiénes son, ni cuáles son los principios con los cuales se manejan. Entonces es bueno tener una declaración de fe escrita. La Iglesia Bautista Maranata, esto es lo que cree, y aquí está. Si alguien quiere sumarse a nuestra comunión, tiene que estar de acuerdo con nuestra declaración de fe. ¿Quién hace la declaración de fe? La iglesia local. Entonces todos nosotros tenemos que estudiar y tenemos que orar y tenemos que volcar en un papel los principios bíblicos, y eso hay que subrayar, principios bíblicos que nos comprometemos a sostener ante Dios y ante el mundo. Y ahora una mirada entonces para comenzar, Mateo el capítulo 28. Mateo el capítulo 28, versículo 18. Mire cómo dice la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo el que está hablando allí. Y dice así la palabra, Mateo 28, verso 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En este pasaje, hermano, están 3 principios dejados por el Señor Jesucristo. El primero de ellos, en el verso 19, dice: haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. ¿Cómo se hace un discípulo? Aquella persona que cree en el Evangelio de Cristo, aquella persona que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, ese se transforma en un discípulo, un seguidor de Cristo. ¿Cómo alguien llega a ser discípulo? Generalmente porque alguien le predica. Esto es lo que nosotros llamamos la gran misión o la gran comisión, son los términos que usamos para entender que Jesús nos mandó a cada uno de los creyentes a predicar el mensaje del Evangelio.
Y ahora ese mensaje no tiene fronteras, no tiene barreras, dice a todas las naciones. Por eso, hermanos, si aún nosotros eligiéramos un misionero de otro país para apoyarlo económicamente, ahí estamos yendo también a las naciones, no solamente a los cercanos. La iglesia local debe participar en la promoción del mensaje del Evangelio que llegue a todas las naciones. A veces tenemos que estar orando, hemos despertado a la oración al presentar sobre diferentes misioneros, diferentes países. Ayer yo me sorprendí porque aquí en México estaba viendo un matrimonio joven a la Argentina, no sé si ya llegaron o están por venir, y yo no sabía, y eso lo noté recién ayer, y dije, quiero anotar ahí, quiero orar por ese matrimonio. Tenemos que orar, tenemos que ofrendar, y tenemos que ir nosotros llevando el mensaje del Evangelio. Así lo mandó el Señor. Haced discípulos. Y la Iglesia Bautista Maranata, si quiere obedecer a Dios, tenemos que estar en este trabajo, hacer discípulos. ¿Cómo lo logramos? Predicando el mensaje del Evangelio. El segundo paso de la iglesia local dice que tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién se bautiza? Al que se manifiesta como discípulo, al que manifiesta que ha creído en Jesús como el Salvador y que es un seguidor de Jesús, y ahora él va a dar un testimonio público de su fe pasando por las aguas del bautismo. ¿Quién va a hacer el bautismo? La iglesia local. La Iglesia Bautista Maranata tiene que predicar el Evangelio, tiene que bautizar del modo que dice aquí, y dice y enseñar que guarden todas las cosas. Esa es la palabra doctrina. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. Cuando usted viene aquí a la iglesia, usted viene a escuchar doctrina bíblica, viene a escuchar doctrina de Dios, no viene a escuchar ideas políticas, pensamientos filosóficos, no. Cuando usted viene a la iglesia, viene a escuchar palabra de Dios, porque este es el mandato: enséñale a que guarden todas las cosas. Ni yo como predicador, ni ninguna otra persona aquí adelante tiene que decirle, usted tiene que estar afiliado a tal partido político o tiene que apoyar a tal partido político, usted tiene que creer en esta idea de la filosofía. No, no, venimos aquí, hermanos, para enseñar que guarden todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que están encerradas aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es. La iglesia local es Biblia y pura Biblia, y nada más que Biblia. Pues dado que esto el Señor nos mandó, nosotros necesitamos, esto, hermanos, yo estoy poniendo en el oído de ustedes, pero es una cosa que nos llevará bastante tiempo. Necesitamos nosotros, hermanos, tener una declaración de fe. Necesitamos tener en un papel que la Iglesia Bautista Maranata está en comunión desde el año 2017, y tendremos una fecha donde nos organizamos como iglesia para defender cuál es doctrina. En primer lugar, no voy a decir todas las doctrinas porque no nos iríamos hoy, pero unas 4 o 5 nada más. En primer lugar, nosotros usamos el término la inerrancia de la Biblia. Cuando hablamos de esa palabra inerrancia, es el reconocimiento de que la Biblia en su lengua original, en el idioma hebreo del Antiguo Testamento y en el griego del Nuevo Testamento, es una palabra sin error. Los bautistas a través de la historia hemos creído en algo que se llama el texto receptus o texto recibido. Y esa es la palabra de Dios en la lengua hebrea y griega en el Nuevo Testamento. Y creemos que en sus originales esta es una palabra sin error. Las Biblias que nosotros usamos, incluida la 1960, hay gente que a veces señala tal palabra quiere decir tal cosa o tal palabra no figura en los manuscritos más antiguos. Y nosotros podemos debatir sobre eso, pero sobre lo que no podemos discutir es que la Biblia en su lengua original, en su lengua hebrea y griega, es una palabra sin error. Es la palabra que Dios nos ha dado. Necesito que busquen 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios de este modo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que ponga una especial atención donde dice la palabra allí, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración es la palabra soplo o exhalación. Nosotros, hermanos, ahí, cuando vamos al doctor, a veces dice respire y después dice exhale. Esa es la palabra inspiración aquí, exhalar, soplar. Quiere decir que la Biblia fue exhalada por Dios, fue dada por Dios, fue soplada por Dios. Y de ese modo Dios inspiró a sus santos hombres para darnos lo que nosotros tenemos, la Biblia, lo que nosotros reconocemos como los 66 libros que componen la Biblia. Recuerde, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa el libro. Así que nosotros, cuando tengamos nuestros estatutos y tenemos que poner el principio que creemos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios, es cierto que Dios usó hombres, alrededor de 40 hombres, no fueron contemporáneos, es decir, no vivieron en el mismo tiempo. La Biblia se escribió en un periodo de casi 1600 años y esta palabra nos llegó a nosotros sin error. ¿Cómo pudo ser posible eso? Porque es la palabra de Dios, fue soplada por Dios. Esto aquí no es un mensaje de hombre, esto aquí no son escritos de hombres sueltos, sino que de hombres que Dios usó, hermano, para soplar su palabra, exhalar su palabra, y hoy tenemos la Biblia. Cuando lleguemos a este punto un día vamos a estudiar todo, cómo nos llegó, inclusive a cómo nos llegó en nuestra lengua española, que llevó casi 30 años la traducción, esta que nosotros conocemos como Reina Valera, la palabra de Dios. Otro tema que necesitamos acerca de la Biblia es la preservación de la Biblia. Mucha gente se pregunta, dice, ¿y cómo yo sé que esa Biblia es la palabra de Dios? Bueno, quiero solamente recordarles algo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él dijo que los cielos y la tierra iban a pasar, pero su palabra no iba a pasar. Mateo 24:35, el Señor deja ese principio asentado. Quiere decir que la existencia de la Biblia no dependía de hombres. El cuidado de esta palabra, usamos la palabra preservación, fue preservada por Dios y Dios dio la garantía. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Ahora, ¿por qué si Dios nos dio esta revelación necesitamos tener escrito todo esto? Porque ahí hay mucha gente que se para en púlpitos y dice, Dios está revelándome. Eso en el mundo de la teología se llama la revelación adicional. Quiere decir que fuera de la Biblia hay otro sistema de revelación. Pero si nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces la revelación de Dios terminó en el libro de Apocalipsis. Muchos de estos hombres se paran en el púlpito y dicen, Dios me está revelando para usted ahora. Y le señalo a la persona y hasta a veces doy el nombre que supuestamente no lo conozco. Y eso no tiene nada que ver con la revelación bíblica. La revelación de Dios terminó en el libro de Apocalipsis. Y ahora Dios nos habla a usted y a mí a través de una palabra revelada. Dios no necesita un intermediario hoy, como esos que dicen, Dios me dijo que le diga a este pueblo. Yo lo que le tengo que decir al pueblo es la revelación escrita, la que ya está aquí. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo que me aparezca en un sueño, en una visión, después de tomar un litro de vino o de comerme 2 platos de tallarines. Todos tienen sus sueños. Pero no, hermano, la revelación de Dios es la que está contenida aquí en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. No hay más revelación de Dios. Hoy Dios nos habla por su palabra y aquí hay 66 libros que Dios utiliza para hablar a nuestras vidas. Toda la Escritura es inspirada y fuera de esta Escritura no hay nada que sea inspirado por Dios. Por eso los bautistas a través de la historia hemos creído en la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. Usamos esa frase, esa expresión. Es la Biblia y nada más que la Biblia. Ella es nuestra única regla de fe y práctica. Si la Biblia no lo dice, no lo creemos.
Y así es, hermano. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la preservación de su palabra y Dios nos ha dado esta palabra como autoridad. Los hombres no pueden manejar una iglesia local, los hombres no pueden manejar la doctrina a su antojo o a su gusto. La doctrina debe ser como Dios nos dijo. La doctrina, hermano, Dios la puso para que sea predicada, practicada y defendida. Y en eso tenemos que andar nosotros como iglesia. Predicar la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Aplicar a nuestra vida, practicar en nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, está para ser predicada, practicada, y tenemos que defender la palabra de Dios. Son muchos en estos días de apostasía que siembran dudas sobre la palabra de Dios. Muchos son también los que humillan la palabra de Dios. La descartan de los púlpitos y ellos hablan de sus supuestas revelaciones. Este predicador, de acuerdo a lo que hemos creído los bautistas en estos 2000 años, yo predico la Biblia y nada más que la Biblia. Pablo lo resumía en estas palabras, le dijo a los corintios: yo predico a Cristo y a este crucificado. Un mensaje concreto, un mensaje que Dios nos ha dado para comunicar. Volviendo al principio, ir por las naciones y hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar que guarden todas las cosas, todos los principios que están aquí en la palabra de Dios. Hermanos, otra de las cosas que nosotros creemos es en el nacimiento virginal de Cristo. Esa es una doctrina fundamental. Si el Señor Jesucristo hubiese sido hijo de María y de José, eso lo descalificaría para morir en la cruz por nosotros, porque sería un pecador igual que nosotros. Pero la Biblia dice que María fue engendrada por el Espíritu Santo. No voy a ser muy profundo, solo lo voy a mencionar. Lo que allí sucedió en términos de teología se llama la unión hipostática. Esa palabra extraña, hipostática, significa la unión de dos naturalezas. Pues en María se juntó la naturaleza humana y la naturaleza divina. El Espíritu Santo engendró y nació Jesús. Y María era virgen y siguió siendo virgen después de eso. La Biblia hablaba en Isaías 7:14, dice: y la virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese fue el cumplimiento, entre otras, de esa profecía de Isaías. Así que nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo, y Él fue sin pecado, y eso es lo que le dio la autoridad de ir a la cruz a morir por nosotros. La Biblia dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que nosotros como bautistas hemos creído en esto. La gente dice: no, es que Jesús no podía redimirnos porque era pecador igual que nosotros. No, la Biblia dice que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. El ángel Gabriel le habló a María y le explicó quién era que iba a nacer. Y dice: su nombre será Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Él venía con esa misión especial de salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando nosotros hagamos nuestros estatutos, tenemos que fundamentar esto con textos de la Biblia y dejar bien redactado que creemos en el nacimiento virginal de Cristo. Creemos en el poder de su sangre preciosa. Quiero que vea un poquito ahí Efesios capítulo 1 y versículo 7. Efesios el capítulo 1 y versículo 7. Vea cómo dice ahí la palabra de Dios, Efesios 1 y versículo 7. Dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice la Biblia, tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa rescate. Que vamos a ser rescatados de la esclavitud del pecado por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo. Un poco más adelante en Colosenses, después de Efesios viene Filipenses, y después de Filipenses viene Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Colosenses el capítulo 1 y el versículo 14, dice la Biblia: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
Otra vez vuelve a mencionar la misma expresión, redención por su sangre, rescatados por la sangre de Cristo. Pedro no es necesario que vaya, solo lo recordamos en el capítulo 1 de la primera carta. Dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Ahí está, hermano, redención por su sangre, rescatado de vuestra vana manera de vivir, de la esclavitud del pecado por el poder de la sangre de Cristo. La Biblia enfatiza una y otra vez, como en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es una sangre que tiene la virtud de poder lavar. Es una de las palabras que usa la Biblia en Apocalipsis 1:5. Dice que fuimos amados y lavados en la sangre de Cristo. Tiene el poder de limpiar, de lavar nuestro pecado, y tiene el poder de darnos salvación eterna. Una iglesia bautista debe predicar eso y dejar bien escrito en su declaración de fe que creemos en el poder de la sangre de Cristo. Creemos en la Biblia como palabra de Dios, creemos en la inspiración, creemos en la preservación, que Dios conservó su palabra, creemos, hermano, en el poder de la sangre preciosa de Cristo. Otra doctrina que necesitamos incluir, son muchas, pero yo les voy a dar 2 o 3 más, nada más. Es, hermano, en la resurrección corporal de Cristo. Muchos son los que se han levantado para decir de que Cristo no resucitó corporalmente. Inclusive en los propios días vinieron los sacerdotes allí y le ofrecieron dinero a los soldados para que dijeran que ellos habían dormido en la guardia, y vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo. Esa fue una de las maniobras que hicieron para tratar de negar de que Cristo había resucitado. Pero la Biblia, a través de los distintos evangelios, ofrece detalles de la sepultura. Aquella sepultura que era de José de Arimatea y que junto con Nicodemo pusieron el cuerpo del Señor en aquella tumba en la piedra. Y allí, hermano, esa tumba al tercer día fue abierto y Cristo resucitó. Y dice que cuando a las mujeres miraron, allí estaban todos los lienzos, la vestimenta, todo ordenado. El Señor Jesucristo acomodó su cama y se levantó de entre los muertos al tercer día, como dice la Biblia. Por eso vimos el sábado de la semana pasada en la prédica, 1 Corintios 15, del 1 al 5, que Cristo murió conforme a la Escritura. Dice, fue sepultado conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura. Hace algún tiempo alguien me dijo, ¿no era suficiente con poner que Cristo murió y resucitó? No, no era suficiente, había que poner que fue sepultado, porque Él murió verdaderamente. Hay muchos que dicen, no, Él no resucitó, no, Él no murió. Sí, Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Fue una muerte real, no fue un desmayo como algunos salieron a sugerir. Él murió, su cuerpo fue herido y molido por nuestro pecado, fue llevado a la tumba. Y cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 22 hasta el final, que la muerte no pudo retenerle y el Señor salió triunfante de entre los muertos. Pues nosotros como Iglesia Bautista, si creemos eso, tenemos que ponerlo bien documentado en un papel, con todos sus textos. Creemos en el regreso corporal de Jesucristo también. Creemos que cuando el Señor dice que Él va a venir en las nubes para buscar a la iglesia que compró con su sangre, creemos que eso es un hecho literal. Hay muchos que piensan que eso es una doctrina que solamente se puso allí como en una forma alegórica. No, Él vendrá en forma corporal. Dice allí Hechos capítulo 1, verso 9 a 11, cuando estaban los discípulos y dice que se le aparecieron 2 varones de vestiduras blancas y les dijeron, dice, ¿qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, regresará. Vamos a ver ese texto, quizás ustedes no lo tengan muy presente. Hechos, el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 9. Hechos 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron,
Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No fue en forma espiritual, fue en forma corporal. Ahí está, y los varones que son ángeles dijeron, este mismo Jesús. ¿Y cómo sabremos cuando Él venga que es el mismo Jesús? Porque veremos sus manos todavía marcadas por los clavos que le aferraron a la cruz, sus pies marcados por los clavos que le aferraron a la cruz, por la sangre preciosa, por el costado abierto, por la lanza del soldado romano mientras Él estaba en la cruz. El mismo Jesús es inconfundible, sabremos que es Él vendrá por nosotros. Pues cuando tengamos nuestro estatuto hay que poner este y otra serie de textos que son los que sostienen esta creencia. Él vendrá, no en forma espiritual, vendrá en forma corporal. El Cristo resucitado se manifestará para buscar a la iglesia, es decir, a todos los que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Necesitamos poner en ese documento de la declaración de fe lo que creemos en cuanto a la salvación. Pues hoy en día se predica algo que se llama pluralismo teológico. ¿Qué es esa cosa extraña? Pluralismo teológico. Esos son grupos de personas que creen que hay diferentes caminos de llegar al cielo, que hay diferentes maneras de ser salvo. Sin embargo, nosotros necesitamos dejar asentados textos como el que Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, nosotros no adherimos al pluralismo teológico, solamente creemos en un modo de salvación, solamente creemos en un solo camino, y ese es Jesucristo. En Hechos 4, verso 12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Así que no vengan con esas cosas raras del pluralismo teológico. Y ahora, ¿qué es la clase de salvación que Dios nos da? Yo todo esto, hermano, estoy poniendo en su oído. Cuando llegue el momento, todos estos temas, cada uno de estos nos llevará algunas horas de estudio. Y hermanos, la salvación que Dios ofrece es una salvación eterna. Sin ir más lejos, solamente al corazón de la Biblia, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 16. Dice el Señor Jesucristo, dice que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Si usted es salvo, usted tiene vida eterna. La vida eterna no es algo que usted consigue. La vida eterna no es algo que se logra por méritos propios. La vida eterna es algo que recibimos por gracia de Dios. El favor y el merecido de Dios es que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio una salvación que es eterna. Si es eterna, es para siempre. Si es eterna, es algo que no se termina, que no acaba, que no tiene fin. Esa es la salvación que Dios da en la persona de Cristo. ¿Por qué muchos predicadores asustan a la gente y hablan, hermanos, de que la salvación se pierde o que puede perder la salvación con cosas ridículas? Hemos oído predicadores decir, si usted no da el diezmo puede perder su salvación. No hay ningún texto en la Biblia que diga eso. Yo no soy salvo por mis diezmos, yo soy salvo por la obra de Jesucristo en la cruz. Hay otros que dicen, si usted no participa de las jornadas de ayuno y oración, usted va a perder su salvación. No hay ningún texto en la Biblia que haga de eso, ni siquiera habla de que es algo obligatorio y el ayuno y la oración, aunque son cosas muy buenas. Son cosas muy buenas, pero no hay allí, hermanos, un documento o un texto en la Biblia que diga, esto es obligación para cada cristiano. Pero algunos usan esas cosas para amenazar a la gente con la posibilidad de perder su salvación. Mi salvación descansa en Cristo. El que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Y en nuestro documento eso tiene que quedar ahí bien claro. Un último doctrina. Hay muchísimas más, hermano. Es que hay un cielo real, pero hay un infierno literal. Son muchos los que piensan que el infierno es una figura alegórica. En la religión romana, sus últimos dos papas, el que murió en el año 2000 y el que está ahora, hablan del infierno como una figura literal.
como un lugar que no es real. También hablan de Adán y Eva como personas que no fueron reales, que son figuras alegóricas. Pero la Biblia habla de un Edén real, habla de Adán y Eva real. Ellos, hermanos, son los padres de la naturaleza caída, que el pecado tiró abajo. Pero también Dios proveyó el nuevo Adán, dice la Biblia, que este es celestial y es Cristo Jesús. Y en el nuevo Adán nosotros también podemos resucitar. Eso tiene que leerlo en 1 Corintios capítulo 15. Ahí habla del nuevo Adán, o postrer Adán, es la palabra que usa la Biblia, postrer Adán. Hermanos, el infierno es literal. El infierno es el lugar donde Jesús dijo que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y lo ha dicho tantas veces, como por ejemplo el Marcos 9 del verso 43 al 48, 3 veces menciona en ese tramo de la Escritura Jesús que el infierno es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. En el libro de Apocalipsis encontramos una referencia al infierno como el lago que arde con fuego y azufre. Nosotros como bautistas, los enemigos se burlaban de nosotros llamándonos los predicadores de fuego y azufre. Siempre se burlaron de nosotros y nos pusieron ese apodo. Ahí están los predicadores de fuego y azufre. Pues debemos predicar eso porque la Biblia habla de un infierno literal, pero también habla de un cielo que es real. Un cielo que Dios preparó y que Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo diría, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un cielo literal, hay mansiones celestiales prometidas por Jesús y los bautistas creemos eso. Bien, hermanos, tenemos un montón de doctrina. No dije nada sobre el Espíritu Santo, por ejemplo. No dije nada sobre ángeles, pero tenemos un montón de doctrina. No he dicho nada sobre el diablo. Pero nosotros en un documento tenemos que poner: la Iglesia Bautista Maranata cree en esto, esto, esto y esto, y tiene que estar todo escrito y respaldado por textos de la Biblia. Eso es lo que nosotros llamamos una declaración de fe. Cada vez que alguien venga de otra congregación o se quieren sumar a nuestra iglesia, le vamos a dar la declaración de fe. Aquí yo tengo una, por ejemplo, tengo varias. Tengo una aquí de una iglesia que se llama Betel, y aquí tengo otra también. Tenemos también la declaración de fe o la constitución de la Iglesia Bautista Maranata de Oruro, que consiste en muchas hojas, hermanos, pero nosotros queremos hacer un trabajo, hacer una síntesis, no tener un libro de doctrina que no las vamos a recordar. Queremos tener las doctrinas fundamentales que son el motor de la iglesia local. Entonces, cuando comencemos a estudiar, hermanos, recuerden, nos va a llevar un tiempo como de 3 meses y va a ser muy importante que todos participen, que todos estén aquí. La meta mía, como esto los hermanos me lo han pedido hace pocos días, la meta mía, hermano, creo que será así. Necesito orar y planear mejor, pero creo que voy a dedicarme a partir del mes de enero, los días sábados, a tocar punto por punto, tener prédicas sobre la inspiración de la Biblia, y después que nos podamos reunir y ver toda esa prédica y sumar más textos y dejarlos ahí en el documento, para que va a ser nuestra línea doctrinal. Y quizás la primera etapa vamos a estar dedicando como hasta el mes de febrero, fin de febrero quizás, la declaración de fe. Y luego, como hay varios hermanos que van a estar viajando, algunos van a regresar en febrero o marzo quizás, entonces ahí vamos a ver todos los requisitos internos con los cuales va a funcionar la iglesia. Y ahora sí, hermano, entendiendo lo del calor y todo, pero muy rápido, le voy a dar algunos requisitos para ser miembro de una iglesia local. De esta o de cualquiera, hay una serie de requisitos en la Biblia para poder ser miembro. Cuando la iglesia funciona de acuerdo a lo que la Biblia dice, hermano, esa va a ser una iglesia productiva. Una iglesia desordenada no crece, una iglesia desordenada no alcanza metas. Por eso necesitamos una declaración de fe, unos estatutos, nuestro reglamento respaldado enteramente por la Biblia para ser una iglesia productiva para gloria de Dios, donde cada uno ocupa su lugar, donde los hermanos no son espectadores, son protagonistas en la obra de Dios. A eso debemos llegar.
A eso debemos llegar. Así que muy rápido, hermano, porque ya estamos todos padeciendo el calor hoy, ¿no? Algunos principios que tenemos que considerar para la membresía. Esto después yo se los voy a dar por escrito, no hubo tiempo de hacerlo, ¿no? ¿Ya están? Ah, mira, acá el hermano los hizo. Bueno, después entonces el hermano le va a pasar ahí, ya está escrito eso, hermano, para que ustedes lo vayan estudiando. Y aparte de esos requisitos, que creo que son 10 los que figuran ahí, se pueden agregar otros más, y hasta se puede quitar quizás algunos, pero necesitamos tener algo claro en cuanto a eso. Lo primero, hermanos, para ser miembro de una iglesia local, yo tengo que tener un testimonio claro de mi salvación. Busquen muy rapidito ahí, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, el capítulo 3. Y ahí está un encuentro entre un líder religioso que se llamaba Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Dice que Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús. Y en ese diálogo Jesús le da una respuesta en el versículo 3, Juan capítulo 3, verso 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ponga atención a esa frase, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que dice versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Este comienza cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Todos aquí, hermano, tienen que revisar su vida y tener la certeza si Jesucristo es su Salvador. El riesgo que se corre en muchas congregaciones, que la gente se vuelve simpatizante del Evangelio o se vuelve simpatizante de una iglesia porque hay buena gente, porque me tratan bien, porque me siento bien, hay buen compañerismo y me adapto a la forma de una iglesia, pero nunca nací de nuevo. ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? Porque Jesús dijo, no puedes entrar al reino de Dios si no has nacido de nuevo. Es decir, que no estamos hablando de un tema secundario, estamos hablando de un tema de gran importancia, estamos hablando de la salvación eterna. Jesús dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo es el nuevo nacimiento? Se produce en el momento que yo llego a la convicción que soy una persona pecadora. Y le pido a Jesucristo que Él perdone mi pecado y que venga a mi vida para ser mi Salvador. Cuando eso sucede, hay cosas que desconozco, pero la Biblia las promete. Dice que Dios me sella con el Espíritu Santo de su promesa. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 13, dice, habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando yo digo, Dios, soy un hombre pecador, estoy perdido, necesito que Jesús limpie mi pecado, que Él sea mi Salvador. La Biblia dice, has nacido de nuevo, tienes el sello del Espíritu Santo, es la garantía de mi salvación eterna. Ahora, si nosotros tenemos una persona en la iglesia y le decimos, ¿puede explicarnos usted cómo conoció a Jesús como el Salvador? Esto es alguna de las respuestas que yo he escuchado en mi vida. Alguien dijo, yo ese día fui al frente. El predicador llamó a la gente al frente, yo fui y sentí un fuego que me quemaba en el pecho y en el corazón. Pero ¿cómo fue que creyó en Jesús como el Salvador? Bueno, ahí tuve una experiencia única, nunca más volví a sentir eso. Ese no es un modo bíblico. Alguien me dijo una vez, allí en Lugano nos conocimos en un restaurante y él dijo que era un predicador y cuando yo estuve hablándole sobre su salvación, le dije, ¿cómo fue salvo usted? Y él me dijo, no me va a creer, pastor, dijo él. ¿Y cómo fue?
Bueno, fue aquí en la iglesia, en la mitad de cuadra, el predicador llamó a la gente al frente, yo no sé cómo, pero fui sobre unas nubes y allí estuve adelante. Pero ¿y cómo fue salvo? Esa experiencia que tuve fue una... Y yo le dije, de verdad que no le puedo creer. Él me dijo, usted no me va a creer. Y hermanos, y así hay cantidad de gente. Otros me dicen, yo me caí en una reunión, no sé qué pasó. Y otros deliran y dicen, yo fui al cielo ahí en un culto y no sé, mi cuerpo salió de mí, y cuentan todas cosas así. Otros se fueron de excursión al infierno, hicieron turismo, volvieron, piensan que eso... Hermanos, la Biblia dice, tiene que nacer de nuevo, si no, no entrará al reino de Dios. De modo que si usted va a ser miembro de una iglesia bautista como esta, usted tiene que tener un testimonio claro de su fe en Cristo. Yo recuerdo perfectamente, no tiene que usted que tener lujos de detalle, pero yo puedo testificar que el 10 de junio del año 1979, estando en la puerta de un hotel, Avenida Congreso 5312, Ciudad de Buenos Aires, un joven vino con la Biblia abierta, me predicó el Evangelio y ese día yo oré y creí en Jesús como mi Salvador. Ahora usted dice, yo capaz que no soy salvo porque no sé cómo fue ni dónde, pero si usted sabe que fue un pecador arrepentido y creyó en Jesús como el Salvador, no importa todos los detalles. Pues usted necesita tener esa certeza, porque si no la iglesia se llena de incrédulos y en muchos lugares bautizan a gente incrédula. En este mismo lugar me ha pasado, mucha gente que ha pasado aquí me dice, yo fui bautizado. ¿Y cómo fue bautizado? ¿Y cuándo creyó en Cristo? Bueno, yo no sé muy bien de eso. ¿Y para qué lo bautizaron? Si solamente debe bautizarse el que es un seguidor de Cristo, alguien que ya fue salvo por él. Así que para ser miembro de la iglesia bautista, el primer punto es tener la certeza de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque la iglesia no se compone de incrédulos, se compone de gente salva por Cristo, por la gracia de Dios. En segundo lugar, tiene que ser bautizado por inmersión. Ninguna iglesia acepta a una persona como miembro si no es bautizada por inmersión. Inmersión quiere decir que debe sumergirse su cuerpo en agua. Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Aquel hombre eunuco le dijo a Felipe en el evangelista en Hechos 8, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron al agua y Felipe le bautizó. Y así usted encuentra cantidad de casos en la Biblia, gente que cree en Cristo y es bautizada por inmersión. No le tiraron ahí unas gotitas en la cara, no le tiraron una jarra en su cabeza, sumergieron todo el cuerpo en el agua. Ese es el modo de bautismo, por inmersión. Ahora, hermanos, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es bautizada, puede venir a nuestras reuniones, porque esta es una iglesia que tiene reuniones públicas. No somos una secta secreta que aquí a escondida nos reunimos. No, las puertas están abiertas y toda la gente puede venir. Y la gente tiene que elegir por sí mismo de bautizarse o no. Nadie puede andar empujándolo, presionándolo. Usted debe bautizarse, debe bautizarse. No, todos sabemos que se ha creído en Cristo como el Salvador. El paso que sigue es el bautismo. Nosotros cuando alguien viene y dice, ¿puede bautizarme? Yo quiero obedecer a Jesús, yo quiero ser seguidor de Jesús. Claro que le bautizamos porque esa es la misión que Jesús le encomendó a la iglesia. Predicar, bautizar y enseñar la palabra. Nadie que no haya sido bautizado puede ser parte de la membresía, puede ser parte de la asistencia, puede asistir a todas las reuniones, pero si no es bautizado no puede ser parte de la membresía, porque eso mandó el Señor: creer en el Evangelio, ser discípulo, bautizar y enseñar. Bien, un puntito más, dos más, hermanos, hay muchos, pero vamos a usar otra reunión para seguir profundizando. Por ahora, como les dije, era algo que quería poner en sus oídos, nada más. Lo que necesitamos nosotros, hermanos, cuando uno es miembro de la iglesia, ha nacido de nuevo, fue bautizado y ahora tiene que tomar un compromiso de testificar acerca de su Salvador. Tiene que hablar con Cristo de otros. Si usted nunca gana un alma, si usted nunca tiene un invitado, se le va a empezar a mirar de reojo, ¿es salvo o no es salvo? ¿Creyó o no creyó? ¿Tiene vida espiritual o no tiene? Porque toda cosa viva crece.
Y si mi ministerio no crece, y si yo no gano almas, si yo no traigo invitados como lo hacía Andrés a los pies de Jesús, entonces no estoy haciendo las cosas de un discípulo de Cristo. Yo tengo que testificar. Los apóstoles dijeron en estas palabras, dice, lo que nuestros ojos vieron. Busque por favor Primera de Juan, porque yo le digo ahí de memoria y usted después. Yo quiero que vea eso. Primera carta de Juan, casi al final de la Biblia iba a encontrar las cartas de Juan. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, ¿ya lo encontró, hermano? Dice la palabra Primera de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, porque también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, estos discípulos tenían comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahora ellos estaban dando testimonio. Dice, nosotros testificamos lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Es decir, que eso es lo que os anunciamos. Hablaban de Cristo, hermanos. Hablaban de Cristo. Si yo fui salvo, ya oí la palabra tocó mi corazón, el Evangelio me salvó, ya tengo a Jesús viviendo en mí, Él es mi Salvador. Ahora lo que yo tengo que hacer es abrir mi boca y testificar acerca de mi Salvador, hablarles a otro que hay un Cristo que salva y salva eternamente. Pues esto, hermano, debe hacer todo miembro de la iglesia, debe nacer de nuevo, debe ser bautizado, debe de testificar acerca de su Salvador. Y ahora un tema que hablé con el tesorero hoy, que es bien extraño, porque yo nunca hablo aquí en la iglesia. Cada uno de nosotros debe sostener económicamente lo que son las doctrinas que predicamos, en este caso en la Iglesia Bautista Maranata. Entre paréntesis le digo, siempre en la vida de esta iglesia he estado sorprendido, y hoy se lo volví a repetir al tesorero. A mí me sorprende cómo ofrendamos aquí al Señor. Y no baje eso, porque es muy bueno, hermano, aquí. En una iglesia que no somos más de 100 aquí, pero sin embargo ofrendamos como iglesias que tienen más de 100. Y eso ha sido algo bueno. O sea que Dios nos ha dado gente con buen corazón. Yo nunca predico de eso, por eso no voy a abundar en el tema. Solamente un texto para eso, en Proverbios capítulo 3. Hay muchos, pero voy a elegir uno del Antiguo Testamento. Los predicadores, esos liberales, hablan de plata todo el culto. Nosotros no tenemos necesidad de eso, hermano. Solamente saber que el evangelio es gratis, Lo que tiene un costo es llevar el mensaje a veces, ¿no? Pero dice aquí la Biblia en Proverbios, capítulo 3, le dije versículo 9, creo que no le dije eso. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Le voy a pasar aquí un buen principio. Dice la Biblia, Proverbios 3, 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí hay un buen principio, hermanos, dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes. Son los bienes que Dios le dio a usted para administrar, sea buen administrador. Usted no necesita un hombre en el púlpito todos los domingos recordándole y hablándole de plata y plata y plata y plata y plata, cuando Dios nos mandó a predicar el evangelio. Pero así, hermanos, cuando Dios le bendiga en su vida, usted hónrelo con sus bienes. Esa es una decisión suya y de Dios. No tiene que andar ventilando ni publicando aquí cuánto le da. Y qué lindo, ¿no? Porque hablando con el tesorero, yo no sé quiénes, pero aquí hay hermanos de buen corazón
Y sigamos así en ese camino, hermano. Y ya cierro ahí el tema ese, porque a mí me gusta hablar del Evangelio, no de lo material. Pero ahí está el principio: honra a Jehová con sus bienes. Último punto, hermano, hay muchos más, pero el calor es muy intenso, ¿verdad? Un último punto nada más, por favor. Busque ahora ahí en su Biblia, en Timoteo. Quiero hablarle allí en segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 15. Ya en una próxima reunión, hermanos, voy a ir retomando el tema. Y en esta etapa, como les dije, todo a modo de información, poniendo algunas cosas en sus oídos que tendremos que hablar a partir del mes de enero e ir tomando decisiones aquí en la iglesia local. Les dije, segunda de Timoteo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este pasaje nos habla de que debemos ser obreros del Señor y trabajar de tal modo para Dios que no tengamos de qué avergonzarnos, porque somos conscientes que nos presentaremos un día delante del Señor y tendremos que rendir cuenta, entre otras cosas, de nuestra vida de servicio, de lo que hemos hecho. Entonces, algunos principios fundamentales para ser miembros de la iglesia: ser nacido de nuevo, sí o sí, ser nacido de nuevo, ser bautizado por inmersión. Tiene que ser una persona que fue salva por Cristo. Tiene que ser una persona que testifique a otros acerca de su Salvador. Tiene que ser una persona que honra a Dios con sus bienes. Y tiene que procurar ser un obrero aprobado por Dios. Ahí lo vamos a dejar. Pero tenemos bastante más, hermano, y cuando ustedes reciban el escrito que le va a dar el hermano, sería bueno que cada uno tenga una copia de eso y empiece a revisar, porque hay muchísimo más de lo que les he dado en esta mañana. Voy a llamar a